Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, estábamos empezando un poquito más tarde porque tenemos un ruido de fondo divino que desde hoy a la mañana está acá sucediéndose en mi casa, de un camión con un montón de cables y palas que están volando por el aire y que es imposible de eludir. Los muchachos Así se están que, retirando, queremos creer. ¿qué vamos a hacer? Esto es así, Producción al aire. esto es improvisación absoluta. Así que estamos acá en el programa Las malas lenguas andan diciendo, que nos pueden ubicar por nuestro canal de Kik, @Radio Malas Lenguas, que salimos en vivo, junto con radioperspectivas.com.ar. También pueden verlo on demand, que ahora está muy de moda todo on demand, por el canal de YouTube, @Radio Malas Lenguas, y seguirnos por el canal de Telegram, el que tenga ganas, para debatir o lo que sea, dejarnos mensajes. Nos pueden dejar mensajes también por Instagram, en @Radio Malas Lenguas. Mi nombre es Analia Cócolo, estamos acá para conducir este programa como podemos, y a mi costado, mi compañero Hernán Fernández. Se escucha un grito, bueno, los muchachos también se están adaptando y están empezando el lunes. Dicen que las primeras 24 horas de los lunes son las peores, así que por eso estamos acá, para al menos distender y o relajar, para ellos también va, al menos una hora. Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Antes que nada, qué semanita, qué semanita dura, con cositas variadas, intensas. Bueno, queremos hacer un comentario sobre lo que pasó en el final del último programa, que nosotros nos creímos re importante por un ratito, porque bueno, parece que tocamos algún tema espinoso. Parece que cuando pasamos el video de Pichot, que, a ver, nos escuchan cuántas personas, 10, 15, 20 personas con toda la furia. Bueno, evidentemente en ese momento que pusimos el video de Malena Pichot hablando sobre lo que iba a pasar el jueves en el tratamiento de la ley de tierras, se suspendió la transmisión. O sea, no sé si hay bots que están especializados en detectar ciertas palabras claves o ciertas conductas, pero bueno, se suspendió la transmisión. Son como un minutito y pico que no se puede ver, que quedó interrumpida la transmisión. Y se lo adjudicamos a eso porque no fue ni una falla de internet, tampoco fue una falla de conectividad. O sea, chequeamos absolutamente todo porque uno a veces se persigue. Justo ese mismo día Gelatina había quedado frisado el programa. Con la misma temática. Pero no fue tampoco censura, lo de Gelatina se les cagó el router. Sí. Pero bueno, no importa. En este caso, estábamos medio persecuta, la verdad. Eso, por un lado, lo de Malena Pichot, pero también había un tema con lo de la convocatoria a la marcha del 6 de agosto, perdón, que me fui un poquito. Lo que pasa es que la velocidad del tiempo acá en Argentina se pierde un poquito. No y sabemos ni en qué mes teníamos como la convocatoria, era como algo bastante poco visibilizado por los grandes medios. Después hablaremos en Narnia, no vamos a spoilear demasiado el programa, pero después vamos a hablar respecto a ese tema. Y bueno, se vio que nadie convocaba de forma directa, nadie convocaba de una manera explícita, digamos, no los grandes medios, por varias razones, que defienden intereses, ya sabemos. Entonces era como tocar un tema espinoso. La verdad, en lo personal, si me permiten esta licencia muy personal, me siento orgulloso que si fue una censura, bienvenida sea. Y sí, evidentemente no gusta que uno se manifieste defendiendo ideas y sobre todo defendiendo la soberanía, ¿no? Que era lo que estábamos nos ocupó toda la semana pasada y nos continúa ocupando la cabeza los trascendidos después de ese jueves y todo lo que está ocurriendo. Exacto. Hasta hoy, de eso vamos a hablar en Narnia. Hoy se lo vamos a dar un poco a todas las perlitas que tuvo el Senado, lo que pasó en la calle, lo que pasó también a posteriori con un montón de otras repercusiones que ha tenido. Y mientras tanto, bueno, obviamente en paralelo el mamarracho que tenemos de presidente que anduvo haciendo de las suyas por ahí, haciéndose el Harry Potter, ya hablaremos de eso. Pero bueno, sí. Volviendo un poco al eje del programa, hoy arranca Hernán en un tema bastante interesante para mí, en la música, así que te cedo la columna, compañero. A ver, querida amiga, porque nosotros producimos también un poco basados en la realidad. Cuando vimos esta censura, ya va, atiendo a los muchachos, que nos están haciendo un poquito de compañía, vamos a tomarlo desde ese lugar. Y no los vamos a censurar, porque ese también es el tema como que nos están... Ya se van. Se va el camión, besito, gracias. Como producimos al aire y seguimos también un poco por respuesta a la realidad y ese tipo de cuestiones, la verdad que esta columna se me fue ocurriendo la base está, estuvo en el hecho puntual de la censura, que primero pensábamos que no, nos permitimos dudar, bueno, pudo haber algún inconveniente técnico que nuestro operador Brian
saludamos, junto con Aberdeen. Beso, porque sin Brian. ustedes no habría programa, por supuesto, el señor de los dedos mágicos y nuestro director y productor, Juan Pablo. Pero bueno, ya ahí nos empezó como a prender un poco la lamparita, las alertas en lo personal. En el subte empecé como a generar esta columna, que después, bueno, fortifiqué con lecturas, bueno, obvias de las épocas, porque me llevó a lo que es la censura en este país, ¿no? Porque fue la censura explícita siempre, si podemos hablar desde la historia, desde mandar a matar a Mariano Moreno, ¿no? Pero no vamos a ir tan lejos, sino que vamos a venir un poquito más en el tiempo. Y qué mejor lamentable y triste ejemplo que el golpe militar de 1976. Por eso, nuestra columna radial de hoy, en la música, vamos a hablar sobre específicas canciones que fueron censuradas durante ese periodo oscuro, que no queremos que se repita, aunque se está repitiendo desde otro lugar, desde lo económico, puntualmente, hoy. Pero vamos a repetirlo contarlo como desde la cultura, desde el arte, la importancia del arte. Uno por eso se sintió una hormiguita chiquita, pero se sintió importante un rato, porque decís, che, ¿qué estamos diciendo para que sea censurado? ¿O qué bot tocamos? ¿O qué punto espinoso tocamos? Y vamos a hablarlo de cuando en este país, dígalo, no se censure, de cuando, bueno muchachos, ya se va, de cuando costaba la vida hablar, ¿no? Cuando una metáfora era más poderosa que un arma de resistencia o que una bomba explícita, ¿no? Por eso, en marzo de 1976, el silencio en la Argentina empezó a ser una política de Estado. Pero el silencio no solo se impuso con armas y decretos, también se quiso imponer con los parlantes, en los vinilos y en las frecuencias de AM y FM. ¿Qué pasa cuando una dictadura intenta prohibir una canción? ¿Cómo suena la resistencia cuando hablar directo te puede costar la vida? Hablamos ahora puntualmente, hoy por hoy, de que decir algo inconveniente hay robots que nos van a frenar y nos van a cortar la transmisión, y nuestros seguidores, muchos, pocos, no importa, dejan de escucharnos y, bueno, pueden hasta pensar que es un conflicto técnico. No. Hubo un hecho puntual que tocamos algún bot, algún tema espinoso que le molestaba a algún sector poderoso y que nos cortó la transmisión durante unos minutitos. Hoy recorremos, por eso creo que hacer un buen ejercicio de memoria era prudente, hoy recorremos la historia de las listas negras, el ingenio de los productores y los compositores para eludir la tijera del censor y el día en que, por una paradoja de la historia, las canciones prohibidas terminaron adueñándose de todo el aire radial. La burocracia del silencio y las canciones, entre comillas, no aconsejables. O sea, te decían qué escuchar, qué no escuchar, entre otras cosas. No solo desaparecían gente, no solo hombreaban en el pueblo, sino que además te decían qué tenías que escuchar y qué no. El engranaje de la censura tenía un nombre informal, no, más que formal. El CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión. Desde sus oficinas, funcionarios militares revisaban letras, discos y listas de temas. Emitían directivas clasificando el material bajo la etiqueta de cantables de difusión no aconsejable. No eran prohibiciones al azar, respondían a un criterio ideológico claro: perseguir todo lo que promoviera el pensamiento crítico, la protesta social o la ruptura de la moral tradicional. Fíjense si no hay actualidad. Las listas negras abarcaban todos los géneros. No hacían distinciones de nacionalidad ni de idioma. Acuérdense de esto, No hacían distinciones de nacionalidad ni de idioma. Después van a ver la paradoja de lo que generó también la ignorancia de quienes tenían el poder en ese momento. En el canto popular y folclore la persecución fue feroz. Artistas como Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune y José Larralde vieron sus discos incautados y sus nombres vetados de las radios estatales. Canciones como A Desalambrar de Daniel Biglietti o como La Cigarra de María Elena Walsh no podían sonar en ningún medio. Eran considerados, sí, ahí tenemos, ¿quién nos está hablando? Eran consideradas subversivas. En el rock nacional, el ataque fue directo. La Marcha de la Bronca era de Pedro y Pablo, otra canción censurada. Viernes 3 AM de Cerú Girán fue tildada oficialmente de incitadora al suicidio. Las increíbles aventuras del señor Tijeras, de Sui Generis, eran tocadas en vivo, era un riesgo, porque que suenen en la radio, imposible.
Y en la música internacional llegaron al absurdo. Prohibieron temas en inglés como Blowing in the Wind de Bob Dylan, Working Class Hero de John Lennon e incluso Get Up, Stand Up de Bob Marley. El miedo era a cualquier idea que sonara a rebeldía. Hubo un testimonio que estuve trabajando, que escuchaba, ¿no? Que mi viejo, por ejemplo, que tiene 88 años y que me contaba, ¿no? Me decía, nosotros sabíamos que el teléfono podía sonar en cualquier momento. O te llegaba un sobre donde te sugerían amablemente que no tocaras determinado tema en el recital, o directamente te sacaban del aire sin dar explicaciones. Vivías con la lista negra en la cabeza. El impacto no fue solo sonoro, destruyó carreras, cerró teatros, vació peñas y empujó a decenas de referentes culturales al exilio para salvar sus vidas. Se buscaba borrar del mapa sonoro a toda una generación que pensaba distinto, frente a una pared burocrática que censuraba palabras explícitas como, son los hashtags de hoy, fíjense, libertad, pueblo, sangre o lucha. Los compositores desarrollaron una herramienta extraordinaria, el lenguaje cifrado, la metáfora. La metáfora como escudo, y el público tuvo que aprender a descifrar. 3 casos emblemáticos de cómo se cantaba la verdad sin nombrar al opresor. Una, que la vamos a compartir, Canción de Alicia en el País, de Serú Girán, de 1980. Charly García usó el universo imaginario de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, para retratar la dictadura militar. La letra decía, el brujo piensa en volver, los brujos piensan en callar a la charlatana. El mensaje real, el brujo, aludía a la figura de López Rega y el autoritarismo, mientras que el río de cabezas y los murmullos hablaban de los desaparecidos y el miedo generalizado. Los censores, paradójicamente, no descifraron la analogía, eran bastante brutos los señores. La juventud de los recitales las cantaba de memoria. Fue un grito colectivo disfrazado de cuento. Para ellos era un cuento, prefirieron censurar Viernes 3 AM viendo que era algo antimoral, anticristiano, por incitar supuestamente al suicidio. 2. La canción de María Elena Walsh, otra gran poeta, pero sobre todo guerrera, con todo de la metáfora, ¿no? En el caso de Como la cigarra, aunque escrita antes del golpe, la canción cobró una dimensión profética durante la dictadura. La frase inmortal, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, y casi la digo cantando. El significado, se convirtió en el himno de la resistencia cultural, un canto a la supervivencia de la memoria sobre el exterminio. Se cantaba bajito, en casas, pero se cantaba. Yo en lo personal recuerdo a mi familia, más que cantarla, soy de la generación que me crié con las canciones de María Walsh, Ana Bo también, pero no se cantaba la letra, se tarareaba la música. Miren el terror instalado en las casas, hablo de ir al Jardín de Infantes en el 80 y pico, y todavía, que estábamos recién entrando en la democracia, en el 85, yo iba al Jardín de Infantes en 1985, se tarareaba la canción, pero no se cantaba la letra explícitamente, se empezó poco tiempo después. La tercera canción que sirve como ejemplo es de una de, obviamente, León Gieco, que es La guitarra. Gieco fue uno de los cantautores más perseguidos, también se me viene Víctor Heredia a la cabeza, sí, que tiene una hermana desaparecida, Víctor. Utilizó parábolas cotidianas y poéticas para denunciar las desigualdades y la violencia del Estado, sin caer en los términos que gatillaban la prohibición automática. Gieco hablaba de cosas simples para decir cosas enormes. Ese fue el gran triunfo. La censura quería palabras. Y le contestaron con palabras, pero específicamente con poesía. Cuando no podías decir desaparecido, cantabas viento. Cuando no podías decir bien miedo, cantabas noche. Como una especie de código Morse a descifrarse. Llegamos a abril de 1982. La Junta Militar inicia la guerra absurda y sangrienta de Malvinas, en un intento desesperado por legitimizarse. Piensen qué hubiese pasado si hubiésemos ganado Malvinas. Cuánto tiempo más hubiese durado esa dictadura sangrienta que nos hubiese costado la vida de muchos más. Con el conflicto bélico contra Gran Bretaña, el régimen toma una medida insólita: prohibir por decreto la emisión de toda la música en inglés en las estaciones de radio del país. De un día para el otro, las radios se quedaron sin la mitad de su programación. No podían pasar a los Beatles, a Pink Floyd, a Queen y nada. Esto generó un vacío inmenso en las grillas de AM y FM. Tenían 24 horas para llenar.
piensen que no había redes sociales, o sea, imagínense. ¿Y qué hicieron los directores de radio? ¿O qué les quedó por hacer, paradójicamente? ¿Qué hicieron? Recurrieron masivamente al catálogo que tenían a mano y que estaba permitido, entre comillas, el rock nacional y el folclore argentino. Entonces, lo que antes habían censurado, de la noche a la mañana las mismas bandas y solistas que habían sido perseguidos, censurados, torturados o mirados con desconfianza, pasaron a ser emitidos de forma ininterrumpida. El público descubrió masivamente artistas que antes solo sonaban en pequeños teatros o en el boca a boca, y los kioscos se llenaron de cassettes de rock argentino. Fue una paradoja trágica y absurda. La misma dictadura que los censuraba durante años los puso en la radio todo el día porque no podían pasar a los Beatles ni a los Rolling Stones. El rock argentino se masificó por una decisión de guerra. O sea, decían lo que tenías que pensar. O sea, es así. Con el fin de la guerra y la posterior caída de la dictadura, las listas negras de Comfort cayeron por su peso propio. En diciembre del 83, con el retorno de la democracia, las voces exiliadas volvieron al país y llenaron estadios. Mercedes Sosa a la cabeza. Gieco llenó obras. Charly rompió todo. Charly García. Las canciones prohibidas demostraron algo fundamental. La poesía y el arte no se destruyen con decretos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a seguir acobardando o seguimos cantando? Aunque le tapen la boca al artista, el cuerpo canta. Aunque le prohíban la radio, el pueblo hace coro. Y aunque nos corten las transmisiones, seguiremos hablando con un megáfono en la plaza. Porque el arte siempre busca la manera, ¿no? De colarse Por en las grietas que dejan los ignorantes. Y bueno, y eso es lo que ocurrió en la dictadura, ¿no? Eran tan brutos y tan ignorantes, así como violentos y salvajes. Bueno, no hay mucha diferencia con el hoy, ¿no? La única diferencia es que todavía no llegaron al punto en el que llegaron en la dictadura. Pero las prácticas son las mismas, ¿no? No hay uniformes. Las prácticas son exactamente las mismas. La hipocresía también. Recordaba que en el partido con Malvinas un montón de marcas empezaron a suspender la venta de rompecabezas de Inglaterra, o por ejemplo con España hicieron exactamente lo mismo. Y ese nivel de hipocresía que tenemos, ¿no? Que en realidad hay que hacerlo todo el año, eso, gente. Sí, claro. O sea, hay que hacerlo todo el año. Y lo mismo respecto de la defensa de nuestros derechos, de nuestro país y de nuestra tierra, de nuestro suelo y la libertad, como hicieron los músicos en ese momento, tal cual relata Hernán, tantos músicos como León Gieco, que fue censurado por Hombres de Hierro y tuvo que buscarle la vuelta porque Hombres de Hierro era una canción demasiado directa y no podían ser tan directos. Bueno, sobreviviendo de Víctor Heredia, ni hablar, La Negra, bueno, un montón de cantantes, cantoras y payadores que han Cafrune y su muerte misteriosa en un accidente. Bueno, obviamente, la cantidad de desaparecidos que tenemos en la literatura, en la canción, son muchísimas, pero las voces nunca se pueden callar. No. Siempre queda el arte reflejado, ¿no? Es un poco lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? Lo que de alguna manera venimos a mostrar en este programa, que por ahí quizás resulte denso, puede ser que, cuánto que habló Hernán, cuánto que habló Anita, pero bueno, también un poco traer estos autores, estos cantantes, estas canciones que hoy son las protagonistas del programa, ¿no? Canciones prohibidas. Como ejercicios de memoria. Es un ejercicio de memoria. No repetir, parece algo hecho, muy dicho, pero no repetir la historia, aunque la repetimos quizás sin botas ni uniformes, sí, pero sí con trajes y ladrones de guante blanco, ¿no? Y además es ejercitar el pensamiento crítico, que en algún punto creo que es la apuesta que estamos haciendo desde el programa y desde todas las líneas en las que nos estamos comunicando con los compañeros. Y básicamente, en el ejercicio de la memoria, no caer en los fanatismos. No. Grandes peligros también que llevaron a muchas censuras en la Argentina y en el mundo, me atrevería a decir. Así que bueno, con esto los dejamos en la primera canción del programa de hoy, que es La Marcha de la Bronca, pero interpretada por Divididos y varios artistas. Una hermosa versión. Ahí vamos.